Y como nuestra política está tan judicializada, nuestro primer tema y nuestro primer invitado tiene que ver con ello. Él es abogado de Alejandro Toledo, que al inicio de esta semana se conoció una sentencia, aún en primera instancia, que lo condena a 20 años y 6 meses de prisión. Si esto se confirmara en las siguientes instancias, pues imagínense, el presidente Alejandro Toledo estaría preso hasta el 2043. Pero vamos a hablar con un miembro de su equipo de defensa que apoya la defensa local que hace el doctor Roberto Su, y es un abogado español, ha sido presidente de la Corte del Colegio de Abogados Penal Internacional. Gracias por acompañarnos, doctor Blas Imbroda. Muchas gracias a usted. Usted es de Melilla, ¿no? Sí, sí, una ciudad preciosa. Y territorio español en África. Sí, sí, no es colonia. No, es un territorio español. Una ciudad española de 1497, una ciudad preciosa. Bueno, y usted le ha tocado, pues, una tarea ingrata en términos de historia del Perú, que es defender a un presidente sobre el que pesan cargos muy duros, muy duros, y que está pasando una situación bastante dura. Usted habrá venido, tengo entendido que está volviendo a España mañana, habrá venido para estar presente en la fase decisiva donde se ha dictado esta sentencia. Se le imputan dos cargos. Lavado de activos, que creo que es el más serio, son 11 años, ¿no? Y 9 años colusión. Para usted, ¿cuál es el cargo donde usted ve más posibilidad de pelearlo como abogado? Bueno, desde mi punto de vista, los dos cargos. Los dos cargos. Ya sé que me iba a decir eso. Bueno, ya el doctor Roberto Su, el abogado que ha llevado directamente el juicio, un excelente abogado, ya defendió que no concurrían los requisitos para el delito de colusión y pues él no es el que hace la contratación y por tanto no es sujeto activo de ese delito y eso entendemos que no, bajo ningún concepto tenía que haber sido contemplado. Y en el tema de lavados, pues todas las cuentas, los dineros, los beneficios se obtuvieron y toda esa operación ilícita la hizo un señor que es el señor Maiman. Esos dineros... Que fue, ¿no? Porque ya falleció hace algunos años. Sí, exactamente. Pero dejó un testimonio pormenorizado y bien documentado. Sí, yo creo que ese es lo que yo escucho cuando estoy en la audiencia en la que se está leyendo el resumen de la sentencia. Fundamentalmente la base principal de la prueba de cargos sobre la que se sostiene la condena al presidente Toledo es las declaraciones de los dos colaboradores eficaces, de Barata y de Maiman, ¿no? Continuamente se oía como manifestó Maiman, tal, como manifestó Barata. Yo, desde mi punto de vista, sinceramente, considero que son dos pruebas ilícitamente obtenidas. Dos pruebas que no se tenían que haber tenido en cuenta. Dos pruebas nulas de pleno derecho. Y con eso se cae todo el lavajato. Desde mi punto de vista, todo el lavajato. Pues absolutamente. Es decir, que la prueba de cargo, o sea, que el fiscal premie al autor del delito, o un autor clarísimo del delito. Es decir, que el fiscal descubra que Maiman es el señor que ha cometido el delito. Pues el señor ha cometido el delito y tiene el dinero, etcétera. Y que le diga, mire usted, yo le doy a usted, le ofrezco a usted impunidad, le premio, es decir, convierten el derecho penal en un derecho premial, le doy a usted un premio, impunidad. Impunidad también para todas las personas que colaboraban con usted, también impunidad. Pero entonces usted, por principio, es enemigo de todas las colaboraciones eficaces o delaciones premiadas en el mundo. En la forma en la que se hacen, en la que se practican aquí, o al menos como se practican por la Fiscalía aquí, absolutamente contrario. O sea, son pruebas viciadas. Sí está a favor de ello,
pero con algunas restricciones. Sí, sí, totalmente. Yo le digo como, desde mi punto de vista, cómo tendría que ser. O en muchos ordenamientos jurídicos en la Unión Europea existen, son estados democráticos de derecho. Aquí también hay un estado de derecho y una democracia y tenían que respetarse los mismos principios. El arrepentido, la figura del arrepentido, es una figura que se usa solo de forma excepcional para delitos muy graves, organizaciones criminales en materia de terrorismo, en materia de narcotráfico, y de forma excepcional. Primero. Segundo, nunca pueden recibir una impunidad absoluta. Se atenúan las penas, se le puede ofrecer una atenuación de las penas. Segundo. Tercero, nunca jamás pueden beneficiarse del producto del delito, de los beneficios. Es decir, jamás, como ha ocurrido con Maiman, se le puede decir, bueno, 14 millones que están por ahí y tal, se los queda usted y ya está. Es decir, nunca jamás pueden obtener el beneficio, aprovecharse. Y cuarto, y muy importante, la declaración por sí misma no tiene valor probatorio. La declaración es una declaración que debe servir a la policía para obtener pruebas de cargo. Pero se han obtenido, pues, la ruta del dinero. La ruta del dinero. Hay bastantes. Claro, la ruta del dinero era de Maiman, la ha tenido Maiman, la ha disfrutado Maiman, ha sido los negocios de la empresa de Maiman y o sea, no, que hay eso de disfrutado Maiman. Lo que pasa es que falta pues todo el ver el caso de Coteva, ¿no? Que es parte de lo que habría gastado. Nosotros usamos el condicional mientras no se llegue a dilucidar judicialmente la verdad, que es todo lo que habría gastado, parte de lo que habría gastado Toledo en el Perú, ¿no? Comprando algunas propiedades, ¿no? Bueno, el caso de Coteva es un caso que es posterior y hasta donde yo sé... Pero tiene que ver pues con el lavado, ¿no? Y ahí está involucrado además directamente hasta con viajes de Toledo a Costa Rica con gente que era colaboradora de Maiman, que trabajaba con Maiman. Hasta donde yo sé no me consta así. No, es decir, hasta donde yo sé no me consta así. Está en el caso de Coteva. Yo el caso de Coteva no lo he trabajado, pues un caso que es posterior. Pero ya Estados Unidos ha aceptado que se amplíe el pedido de extradición por el caso de Coteva. Sí, pero... mira, claro, todavía no se están actuando las pruebas del caso de Coteva. Yo no sé, en el caso en el caso Odebrecht, los 35 millones... Ese dinero lo ha manejado y se ha beneficiado exclusivamente el señor Maiman. Y toda la ruta del dinero ha sido acreditado así por el doctor Su y se ha aportado las pruebas. Es un dinero que se ha aprovechado señor Maiman. Yo no sé... El señor Maiman dice que sí le... No, y el dinero lo ha tenido él y sus empresas. Pero sirvió pues para que Toledo aquí se compre algunas propiedades, ¿no? Y eso está en el caso de Coteva. Yo el caso de Coteva no lo conozco, se lo puedo decir porque es el caso posterior, el caso que se va a llevar efecto ahora, pero sí conozco y lo que conozco de este caso, y he visto y he comprobado la ruta del dinero según la documentación que se ha aportado, la documentación bancaria, y es un dinero que de señor Barata, desde Odebrecht, va a las empresas offshore de Maiman y él ha estado disfrutando todo eso. Pero mire, yo lo que quería decirle, y para mí es clave y es importante, que el señor, o sea, que es, y era lo que yo le quería decir, es que yo considero nulas esas pruebas, y esas pruebas de esas colaboraciones eficaces, porque bajo ningún concepto puede ser la prueba de cargo, y yo que me he centrado en este juicio, en este caso, en el caso de Odebrecht, no puede bajo ningún concepto ser prueba válida aquella en la que el fiscal coge al autor real de los delitos, lo coge con el dinero y le dice, mire usted, impunidad para usted, impunidad para sus empleados, que eran los que participaron en las conversaciones, hicieron las conversaciones. No es impunidad total, ¿no? Se les da Bueno, impunidad están fuera, no están condenados a nada, cero. Y luego, y además, y en segundo lugar, el dinero ese... Pero se les dan penas suspendidas por ahí, sí, bueno, ¿no? sí, pero no es impunidad total. pero en la práctica impunidad. Ahora, pero es cómo se está utilizando esas herramientas penales. Pero es que esas herramientas no deberían utilizarse así. Esas herramientas, esa prueba en un Estado... Lo entiendo. Y además encima el dinero, hay 14 millones de euros que se beneficia el señor Maiman. Sucede que tenemos un
tema de crimen organizado y de corrupción de alto nivel tan grande que Mire, en ese debate muy humano, muy necesario entre las garantías de los procesados y la necesidad de la sociedad de defenderse de estas lacras de gran impacto, pues hay que utilizar esas herramientas. Mire, yo en mi vida y a lo largo de mi vida y profesionalmente he estado en contra, absolutamente en contra de cualquier forma de corrupción. Y si hay alguna forma de corrupción en una investigación por parte de la Fiscalía, no digo que sea este caso, cualquier otro caso o el que sea, el caso que sea, la Fiscalía tiene que actuar. Pero la Fiscalía tiene que actuar obteniendo pruebas de forma lícita, es decir, pruebas de cargo lícitamente obtenidas, con arreglo a principios a principios propios de un Estado democrático de derecho, es decir, que respeten las garantías mínimas del proceso debido, garantías mínimas y máximas, perdón, las garantías del proceso debido. Es decir, la Fiscalía tiene que armar sus pruebas de cargo, pero con instrumentos lícitos, no con acuerdos extraños en los que a personas se le premian, a personas se le dejan impunes y a cambio incluso se deja que se beneficien del dinero del delito para que nombren a una tercera persona. Esa prueba, para mí, la credibilidad... Pero estos mismos argumentos persuadieron a Estados Unidos de conceder la extradición, para hablar de un país del primer mundo. Bueno, Estados Unidos no entra en el fondo y Estados Unidos no entró en las pruebas e incluso dijo en la resolución por la que finalmente toma la decisión de la extradición, dijo que era consciente que había contradicciones porque en las declaraciones de estos señores estas declaraciones no fueron siempre las mismas. Pero encuentra suficientes elementos como para conceder la extradición, porque si no encontrara nada, no. Estados Unidos sí es bastante firme en eso. En otros países, con otros países es muy fácil conseguir extradición, pero con Estados Unidos no. Por eso demoró años. Pero había un tratado de extradición. Demora años porque son garantistas, es decir, respetan el derecho de defensa. El señor Toledo hizo los recursos, hizo la impugnación, hizo las acciones que consideró. En este caso ha pasado esos filtros garantistas de Estados Unidos. Sí, pero no entra en el fondo. Estados Unidos ni ningún país que va a conceder la extradición va a entrar en el fondo. En el fondo entra el tribunal. Ellos derivan ese tema a los tribunales nacionales. Claro, digamos, solo miran si cumple los requisitos. Lo que ven cumple los requisitos. Pero el requisito es: se acusa de un delito y ya está. Hay un tratado de extradición, sí. Está dictada la orden de extradición por los órganos competentes, sí. Está avalada por un tribunal, sí. Ya está, pero no entra en el fondo. Por todo lo que usted me dice y por su experiencia, ¿no? En el derecho penal internacional, imagino que su estrategia es que si se confirma esta sentencia o se aminora, porque 20 años es bastante, sí, cualquiera le puede reconocer, es bastante, ¿no? Las prisiones abrumadoras de tantos años a cualquiera me respeto. Nosotros, muchos peruanos, tenemos una visión muy crítica del presidente Toledo, pero por supuesto que respetamos su derecho a la defensa y nos parece abrumadora la pena. Entonces, pero si se confirmara o llega atenuada hasta la Corte Suprema, digamos que le bajan algunos años, que se cae lo de colusión, pero se mantiene firme el lavado de activos, usted iría a el sistema internacional. Sí. Además, yo creo que esto debería algún día haber, en el ámbito internacional, yo cuestionaría la validez de las pruebas en la forma que se llevan a efecto en la práctica las pruebas del colaborador eficaz. Mire usted, yo le decía, en otros estados democráticos de derecho esas pruebas serían nulas y esas pruebas no se aceptarían. Por mucho que quisiera la Fiscalía decir, mire usted, es que es culpable el que sea, me da igual, hasta un tema de narcotráfico, ese señor es que es culpable, lo pillamos, etcétera. Las pruebas están obtenidas ilícitamente y no valen. No valen y no tienen validez y no son pruebas de cargo y no tienen validez. En este caso yo no estoy diciendo que sea para nada responsable el presidente Alejandro Toledo, porque yo tengo clarísima... Yo estoy convencido de su inocencia, se lo digo, y ya está, como tengo claro. Usted lo ha tratado bastante, en Estados Unidos lo ha conversado. He hablado muchísimo. Y acá también. Muchísimo con él de hace años. No admite ninguna responsabilidad. Ninguna, absolutamente ninguna. Ni siquiera política. Ninguna. ¿Tiene alguna teoría que pueda compartir? Y se desespera.
y lo digo algunas veces en conversaciones conmigo, se desespera de la impotencia ante lo que considera una gravísima injusticia, y él considera que es una persecución completa y una persecución de carácter político. Así lo dice. Aquí yo lo que he estado viendo, y yo no he parado de ver, ha habido dos responsables clarísimos, acreditados, que son el señor Barata de Odebrecht y el señor Maiman, con sus equipos respectivos, los que hacen todo este tema, y estos señores al final están fuera, no tienen ninguna responsabilidad penal. El expresidente Toledo, desde antes que entrara a gobernar, dio bastantes señales, por lo menos de mendacidad. Por eso usted le cree, y es bueno que los abogados le crean a sus clientes, pero dio mucha prueba de mendacidad, que no se las voy a listar porque eso es historia del Perú, que usted no tiene por qué conocerla en detalle. Pero en todo caso, usted cree tener elementos para llevar esto a la justicia internacional. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que esta sentencia tendría que haber sido absolutoria. Yo creo que no es justa. Me parece, por supuesto, tiene una base de inhumanidad también, es decir, 20 años, es decir, este señor ahora mismo está condenado, se le aplica una pena de muerte. Es un señor con 78 años, con enfermedades graves, es cierto, con enfermedades graves, y que se diga allí por el tribunal, que bueno, lo tiene que decir porque considera el tribunal que es procedente. Última pregunta, ¿ha conversado con él la posibilidad de la vía del indulto? Bueno, ahora mismo no hemos hablado nada de esto, estamos hablando nada más de los recursos, las vías procesales que hay. Porque su estado de salud no es bueno, ¿no? Claro, ha hablado de un cáncer. Sí. Tiene un cáncer. Ahora, y tiene más padecimientos, y tiene 78 años. El derecho penal también tiene que ser humano. Y la Fiscalía también lo tiene que ser, y los tribunales lo tienen que ser. No está nada más, no es incompatible con el trabajo profesional que tenga que hacer cada uno, por supuesto. Pero el derecho penal también tiene que ser humano. Eso es así. Esta persona tendría que haber estado en su casa en arresto domiciliario, en detención domiciliaria, con todas las medidas que tengan que tomar. El derecho tiene que ser humano, es algo que no se lo vamos a discutir, por supuesto, que estamos de acuerdo. Y que pueda tener su atención médica, y que puede decir, es que yo creo que se ha sido especial, y se ha sido en el tratamiento que se le ha dado especialmente cruel. Bueno, muchas